Ministro, ¿qué surgió del acuerdo con el presidente? Estuvimos analizando diferentes temas, entre ellos el cierre de la primera etapa de la discusión presupuestal, lo que yo creo que es una muy buena cosa que hemos logrado en conjunto con el trabajo de los diputados de la coalición de gobierno, que son los aumentos salariales para el personal militar, significativos y sobre todo teniendo en cuenta que están destinados al personal militar subalterno y a los primeros grados de la oficialidad, a los más jóvenes. Así que va a ser a los 520 millones de pesos que había venido del mensaje del Poder Ejecutivo, se le agregó en la Cámara de Diputados 75% más, 400 millones más de pesos, así que va a ser el tercer año consecutivo que va a haber en ley de presupuesto y en rendiciones de cuentas partidas incrementales y adicionales salariales para las Fuerzas Armadas. ¿Se mantiene esto en el tiempo? Es decir, después de este periodo de gobierno, ¿es sostenible? Sí, claro. Y nosotros decíamos que los sucesivos gobiernos que vengan después sigan contribuyendo a cerrar esa brecha y ese rezago, ese retraso que tiene el soldado, porque estamos empezando a lograr aumentar, incrementar salarios que venían muy deprimidos. Era el servidor público, ese servidor público más retrasado desde el punto de vista salarial. Y ley de presupuesto del 2020, rendición del año pasado, rendición de este año, en los 3 años se incluyeron partidas incrementales, la de este año significativa, que se suma a las partidas que ya hemos incluido por el caso de Fronteras, por ejemplo. Ministro, ¿por qué es necesario ese aumento? Digo porque, si bien es verdad que son los funcionarios públicos que ganan menos, hay un concepto a veces generalizado de que también son funcionarios públicos que en un país de paz muchas veces no son los que más trabajan. Decir que el soldado no es el que más trabaja, o uno de los que más trabaja, muchos funcionarios públicos trabajan, pero decir que no es de los que más trabaja solo puede partir de un enorme prejuicio o de un antimilitarismo infantil absolutamente desaconsejable. Porque cuando cualquier gobierno, de cualquier signo, cuando ve problemas y las papas queman, al primero que llama es al soldado. En la inundación, en el tornado, para prestar seguridad, como ha sucedido en aquella noche, por ejemplo, en Dolores, para atender las inundaciones, para atender a la gente que está en situación de calle, para darle de comer a la gente que está en situación de calle, para cuidar la frontera, para cuidar las cárceles, más todas las tareas que avisen habitualmente, como misiones de paz, etc. Entonces, sostener eso solo se puede sostener si se tiene un enorme prejuicio, un antimilitarismo, vuelvo a reiterar, infantil, inconcebible, ¿no? Entonces, estamos a servidores públicos que salen de los sectores más populares del Uruguay, porque el soldado surge de las clases más populares del Uruguay, a quien muchas veces con prejuicio no se lo consideró, justamente por eso tenemos prejuicios, respetándolo, considerándolo y bueno, empezando una recuperación salarial tantas veces postergada. Y ministro, ayer venció el plazo para presentar propuestas para el Carrasco Viejo, para el aeropuerto viejo. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Hubo alguna propuesta o se va a volver a hacer un llamado? Bueno, vamos a analizar. Yo la verdad que no tengo el resultado. Hay una comisión asesora, veremos las propuestas que se han presentado, si se presentaron, y analizar. Hasta este momento no tengo la noticia. ¿En qué están las negociaciones por nuevo armamento y equipamiento para las Fuerzas Armadas? Bueno, estamos en un proceso de renovación en la Armada Nacional, que sabe que si todo va bien, antes de fin de año llegan al Uruguay 3 patrulleros fluviales que vienen de Estados Unidos, que en las próximas semanas, diría que la primera quincena de septiembre, están saliendo de Estados Unidos para aquí, así que las recibiremos acá. Al mismo tiempo se comenzaron los trabajos en la base oeste de Fray Bentos para readecuarla y crear una base naval que pueda servir para alojar, entre otras cosas, a estos patrulleros de base operativa, y estamos en el proceso de compra de la parte jurídica, de análisis técnico de los buques oceánicos, así que un proceso importante. Ministro, en estas horas se ha conocido un informe independiente, se dice, que fue pedido por el Senado de la República y que habla de una falta de políticas de Estado en materia de búsqueda de desaparecidos, falta de compromiso también. ¿Qué lectura se hace de esto? Leí el informe esta mañana, es de un consultor que se contrató, un consultor extranjero que se consultó. Realmente me sorprendió porque lo vi muy carente de objetividad. Y no solo carente de objetividad, sino que de cierta manera me parece muy insólito que no se tenga en cuenta todo lo que se ha hecho. Y sobre todo en este gobierno lo que se ha hecho ha sido el gobierno que más ha respondido objetivamente, pedidos de acceso a la información, tribunales de honor,
de todo tipo de información con respecto al tema de derechos humanos. No hay otro gobierno que haya hecho en tan poco tiempo, haya brindado tanta información. Por un lado, eso. Y al mismo tiempo que haya tenido la transparencia que ha tenido en materia de archivos. Si ustedes recuerdan, los únicos archivos que inmediatamente de haberse tomado contacto con ellos, archivos militares, que apenas se tomaron contacto, se publicaron, se dio una publicidad para que todo uruguayo que quisiera pudiera acceder, fueron los archivos que encontramos y que el Ejército nos proveyó en este gobierno el año pasado. Se los dimos a la Institución de Derechos Humanos, se los dimos a los familiares, e inmediatamente que se fueron de mi despacho y de aquí de Presidencia de la República se publicaron en la página web. Sin embargo, hay otros archivos que se conocieron en Uruguay que hasta el día de hoy, salvo pocas personas, nadie ha tenido conocimiento. Yo hablaba con el presidente recién, comentamos con el presidente de la República, de repente hay que analizar algún cambio de legislación para que cualquier persona en el Uruguay pueda tener acceso a los archivos que tiene el Estado, los llamados archivos Berruti, son de hace muchos años atrás. Salvo un grupo de personas que ha accedido a ello y salvo una publicación parcial que hizo un medio público, el semanario Brecha, ningún uruguayo tiene acceso a ello, salvo que haga un trámite por pedido de acceso a información. Y la pregunta que yo hago es, ¿y no es mejor la transparencia? Lo hablamos con el presidente. ¿No será mejor cambiar la ley y que se publiquen electrónicamente para que ustedes, un uruguayo, cualquier rincón del país pueda acceder a archivos y no esté esto reservado o a profesionales, historiadores, técnicos, o que haya que hacer un pedido de acceso a información? Transparencia y publicidad creo que es lo mejor. ¿Lo van a hacer? Bueno, lo hablamos justamente con el presidente, ya acabo de comunicarme también antes de bajar a hablar con ustedes, con el ministro de Educación y Cultura, porque está en el Archivo General de la Nación, en dependencia del Ministerio de Cultura, y de repente hay que analizar un cambio en la ley, vuelvo a reiterar, para que no haya que hacerlo por pedido de acceso a la información, sino que esté público, para todo el mundo. Entra a la web, usted quiere saber un archivo, si está allí, lo encuentra sin ningún tipo de trámite previo. Transparencia, publicidad en el sentido de poder acceder libremente y sin ediciones. El informe independiente habla de falta de proactividad para buscar archivos y simplemente quedarse con la palabra de los mandos militares. ¿Es así? Cuando yo decía falta de objetividad, le puedo agregar un elemento, y me parece que es desconocimiento del Estado de Derecho. Porque cuando una persona, usted puede ser, conoce algo, si usted no me lo dice voluntariamente, yo no tengo forma de obligarlo. ¿Qué se pretende? ¿Que se torture a gente para que dé información? Supongo que no. Es decir, uno tiene que reconocer que hay Estado de Derecho y que si alguien tiene información y no quiere darla y asume las consecuencias de no darlo, nadie puede obligar a otra persona, es una cuestión natural. Si cuando dice no hay proactividad hay. Le acabo de dar un caso. Los únicos archivos que se encontraron y que hicieron la publicidad fueron los que en este gobierno encontramos. Hemos respondido más de 220 pedidos de acceso a la información, tribunales de honor. Nadie, fíjese usted, en menos de 2 años y medio superamos ampliamente los pedidos de acceso a la información que se contestaron en los 11 años previos. Así que mire si habrá habido proactividad y transparencia, decisión política, voluntad. No hubo nada que cualquier persona quisiera saber, que si estaba en el marco de la ley y estaba a nuestro alcance, fue dado. Dimos mucha información que incluso se había solicitado en años previos y no se había dado. Y cuando llegamos nosotros dijimos, acá se está pidiendo información, hay que buscarla y darla, la encontramos. Ministro, y la dimos, ¿no? Ministro, el informe también dice que uno de los obstáculos es el pacto de silencio y el paso del tiempo. ¿Comparte sus conceptos como una dificultad para esclarecer la situación de los desaparecidos? Cuando una firma tiene que demostrar, porque si no son subjetividades. Entonces, lo que yo le puedo decir es que acá hay un gobierno, nuestro gobierno, que ha dado una muestra clara de voluntad política, de transparencia y de acceso a la información. Y que tenemos Fuerzas Armadas democráticas y republicanas, que cuando han obtenido información vía el conducto del mando, es decir, el ministro de Defensa y el presidente de la República, esa información ha tomado luz. No hay antecedente, vuelvo a reiterar,
de que con esta transparencia y con este acceso universal de todos los uruguayos que quieran se haya accedido a otros archivos. Vuelvo a reiterarlo, ustedes como periodistas, ¿conocen los archivos Berruti? ¿Pero no hay pacto de silencio entonces? Cuando se afirman esas cosas hay que poder demostrarlo. Y contás Si uno contestar subjetividades es muy difícil. Vuelvo a reiterar, toda la información que podamos acceder, hemos dado pruebas claras con la institución de derechos humanos, con la justicia, de darla. Ahora, hay un límite. En un Estado de Derecho, yo no puedo violar sus derechos para obtener una información. Ahora, respecto al pacto de silencio, en los juzgados se le ha preguntado a, por ejemplo, a Gabazo, y no han dicho nada. ¿El resto no sabía nadie? Lo que yo le estoy diciendo es que cuando se respetan los derechos humanos, que deben respetarse integralmente, y usted tiene una información, yo se la pido, y usted está asumiendo sus consecuencias en darla o no darla, pero yo no puedo a usted violar sus derechos humanos para que usted me dé información. Eso se hacía en dictadura y nunca más dictadura. ¿Es viable pensar en que en esta gestión puedan encontrarse más restos desaparecidos? Porque con toda esta información que está surgiendo, ¿no hay nuevas pistas al menos? Usted sabe que el primer día que asumimos dijimos a trabajar por la paz y la unidad. Y hasta el día que estemos en nuestro lugar y hasta que el día que este gobierno esté en su lugar va a trabajar por la paz y por la unidad. Y la paz se logra cuando en los hogares uruguayos hay paz.